Vale, eso le iba a decir que grabara. Sí. Como es de variables separables, lo primero que tengo que hacer es tratar de separar las variables. Entonces, si yo me fijo bien, yo acá puedo poner un paréntesis acá y puedo poner un paréntesis acá. Recuerden que si yo coloco un paréntesis y delante hay un menos, cambia el signo del medio. Entonces, en el primer paréntesis yo puedo factorizar por 5, entonces me va a quedar x menos 1, menos. En el segundo paréntesis, el común es el y, entonces me va a quedar x menos 1 de x. Más. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a agrupar los dos primeros y los dos segundos. Entonces, en el primero, el factor común es y, me va a quedar x cuadrado más 3, y en el otro me queda x cuadrado más 3. Todo esto por di igual a 0. Entonces acá yo me doy cuenta que puedo factorizar por x menos 1, quedándome 5 menos y por dx. Y acá puedo factorizar por x cuadrado más 3 y me va a quedar y más 1 de y igual a 0. Este 5 menos y lo puedo escribir como menos y menos 5, ¿cierto? Más x cuadrado más 3 por y más 1 de y igual a 0. Este término que es negativo lo voy a pasar al otro lado, entonces me va a quedar x cuadrado más 3 por y más 1 por di es igual a x menos 1 y menos 5 por dx. Y como ustedes saben, para que sea de variables separables, las y se van para un lado, por eso el y menos 5 pasa dividiendo, y el x cuadrado más 3 pasa al otro lado, también dividiendo, porque en un lado quedan las y y en el otro lado tienen que quedar las x. Entonces acá me va a quedar x, no me fallé, pues está iba a ir también. X menos 1 partido en x cuadrado más 3 por dx. Dicho y hecho, iba bien. Bueno, pero hasta acá, hasta lo que alcanzamos a ver. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, era de variables separables factorizar para poder separar los de x y los de y a un lado, ¿cierto? Exactamente. Justamente eso era. Así tal cual. Bien, entonces ahora vamos al segundo paso. El segundo paso ahora es, ya que tenemos separadas las variables, ¿qué había que hacer? Integrar. Integrar. Había que integrar. Muy bien. Ya vamos a esperar a que cargue. Dejen de llegar atrasado. Voy a empezar a poner una regla que el que llega atrasado paga penitencia. Bueno. Pero a veces se cae. Puede pensar que no estaba llegando atrasado y es porque se Muteado. cortó. Toda la clase muteada. También puede ser. Toda la clase muteada. Buena opción. Así permanece en la clase, pero está sancionada. Ya. Llegamos a eso. ¿Cierto? Entonces ahora, y más 1 y menos 5. Entonces tenemos y más 1 y menos 5 de y. Y del otro lado era x menos 1, x cuadrado más 3 de x. Puta oh. Por eso se me cae, porque a donde tengo que estar apretando el cursor y el computador ya está malo, y como tengo que estar aceptando a cada rato los que llegan atrasados, por eso se me cae el sistema. Por eso dije que voy a empezar a sancionar a los que llegan tarde. En el buen sentido, obviamente, pues si sé que no se puede sancionar a nadie. Ahí está.
Quiero ver si era así. A ver. Ustedes tienen buena memoria. Y más 1 partido en x menos 5, x menos 1 partido en x cuadrado más 3. Y más 1 y menos 5, ya está bien. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es integrar. Entonces aquí me va a quedar, mala suerte, integral de i más 1 partido en i menos 5 de i igual a la integral de x menos 1 partido en x cuadrado más 3 de x. Ya hemos hecho la primera integral, ya la hemos hecho de alguna forma, ¿cierto? Porque aquí tenemos i más 1 partido en i menos 5. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es escribir un i menos 5 arriba, ¿cierto? Entonces voy a colocar arriba i menos 5. Y a esto le tengo que sumar algo de tal manera que me quede el más 1. Entonces le voy a sumar 6. Entonces aquí me va a quedar la integral de cuando lo separe él y cuando lo separe con él. Entonces i menos 5 partido en i menos 5 es 1, por eso me queda de i. Y me va a quedar 6, me va a quedar de i partido en i menos 5. La integral de di es i y la integral de i partido en i menos 5 es logaritmo natural de i menos 5. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces la solución del lado izquierdo. La solución del lado derecho. Tenemos la integral de x menos 1 partido en x cuadrado más 3 de x. Yo esto lo puedo separar así. Integral de x partido por x cuadrado más 3 menos integral de dx partido por x cuadrado más 3. Entonces, esta integral que está acá, yo puedo decir que u es igual a x cuadrado más 3, por lo tanto el de u es 2x de x, y por ende x de x es du partido por 2. Por lo tanto, esa integral que está ahí se va a transformar en 1/2 de u partido por u, menos, y esta integral que está acá es una integral de una fórmula, que es 1 partido por la raíz de a, que en este caso es 3, por el arco tangente de 1 partido por la raíz de 3. Pero acá me falta algo, x. Ahí sí. Y claramente aquí me va a quedar 1/2 del logaritmo natural de u, que es x cuadrado más 3, menos 1 partido por la raíz de 3, arco tangente de x partido por la raíz de 3. Conclusión, la solución de la ecuación queda i menos 6 logaritmo natural de i menos 5 igual a 1/2 logaritmo natural de x cuadrado más 3 menos 1 partido por la raíz de 3 arco tangente de iba todo tan bien. A ver, y si esto lo hago para abajo, donde no me va a estorbar también. esta barra me estorba. Bien. Entonces ahí tenemos eso. Esto es el arco tangente de x partido por la raíz de 3 más la constante de integración. Claramente no podemos, uy, la raya hecho acá. No podemos despejar el i, por lo tanto se expresa en una solución de forma implícita. ¿Alguna duda de cómo se hizo el ejercicio número 1? La respuesta queda expresada así, profe.
de manera implícita? A ver. Solución implícita. ¿Por qué? Respóndeme tú lo que yo acabo de decir. Antes que me preguntaras implícita. ¿Por qué queda implícita? Por el logaritmo natural. Porque no hay forma, digamos, de despejarla ahí, así como está. Por eso se deja de forma implícita. This is a reason. Ok, ¿alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario? No, profe. No, profe. ¿Quedó todo ok? Perfecto. Vamos al ejercicio número 2 entonces. El ejercicio número 2 de esta misma prueba que está subida en el sistema, de hecho está con el desarrollo que hizo uno de los profesores, dice encuentra la solución implícita de la EDO homogénea y' igual a 2xy partido por 3x cuadrado más y cuadrado. Si me dicen que es implícita, lo primero que tengo que hacer es comprobar que es implícita. ¿Cómo se comprueba que es implícita? Lo único que tengo que hacer es que al x y al y le tengo que agregar una t. Y si me queda la misma expresión es porque es homogénea, perdón, así, porque es homogénea. Entonces tengo 2tx, ti, partido por 3, factor t cuadrado x cuadrado, más t cuadrado y cuadrado. Entonces arriba me va a quedar t cuadrado, 2xy, abajo tengo 3x cuadrado más y cuadrado, factorizo por t cuadrado, se van los t cuadrados y me queda la misma expresión. Por lo tanto, es homogénea. ¿Sí? ¿Qué había que hacer para determinar que sea homogénea? ¿Alguien se acuerda? ¿El n y el m? No. O sea, sí, pero no. ¿Qué había que hacer para resolver una ecuación homogénea? ¿Sistema de ecuaciones? No. ¿Qué había que hacer? A ver. Llevar x Variable sobre x. auxiliar. ¿Qué tenía que hacer, por ejemplo? Factorizar el x para Un que sistema de quede y sobre x. Bien, factorizar el x para que me quede un y partido por x. Esa es la forma y estructura de una ecuación homogénea. No han estudiado, los pilla el tiro. 1 más y partido por x al cuadrado. Abajo factoricé por x cuadrado. Entonces, él se va con él, entonces me va a quedar 2 tercios y partido por x, partido por 1 más y partido por x al cuadrado. Entonces, lo que vamos a decir ahora es que u es igual a y partido por x. De acá sabemos que y entonces es u por x. Entonces, ahora hacemos derivamos con respecto a x. O sea, la derivada de y con respecto a x es y'. Después tenemos derivada del primero. La derivada del u va a ser u' por el segundo más el primero que es u por la derivada del x que es 1. Y eso me está diciendo que esto es igual a y', pero y' es igual a todo este choclón. Eso significa que u'x más u es lo mismo que 2 tercios u partido por 1 más u cuadrado. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hice fue escribir el y partido por x como u. Entonces ahora de acá voy a tener u'x igual a 2u partido por 3 más 3u cuadrado menos u. Porque este u que está acá pasó restante. Entonces tengo u'x igual 2u menos u por 3 menos 3u. U por 3u cuadrado son menos 3u al cubo. Partido por 3 más 3u cuadrado. Y me quedaría. Voy a borrar.
¿Hasta acá alguna duda? Antes de seguir avanzando. Se derivó esto, que esto es esto, y lo igualó a esto de acá porque es la misma derivada. Ujú. Ay, Estamos. perdón. No, ay, perdón. Pensé que estaba muteado. Dale, dale. No, es que estaba analizando el ejercicio, perdón. Ah, ya. ¿Pero está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Lo No, importante es profe, que- de momento no. Ya, perfecto. Entonces me queda u' x igual 2u menos 3u son menos u menos 3u al cubo partido por, voy a factorizar por 3, entonces me queda 1, me está ahí, muy bien. Voy a demandar el programa Whiteboard Microsoft. Cuando lo descargué se suponía que era bueno. Pero use otro, puede usar. No cacho cuál otro más, o sea, yo busqué más, pero este era como el más fácil de descargar. Como pizarra al menos. No, pero no importa. Ya. En realidad lo que voy a hacer es lo siguiente mejor. Menos u menos 3u partido por... Ya. Voy a abrir otra ventana. Bueno, entonces como dijimos, quedó u prima x igual a menos u menos 3u cubo partido por 3 factor de 1 más u cuadrado. ¿Cierto? Bien. Ahora, esto yo lo puedo escribir así, menos 3u cubo más u partido por, de hecho lo voy a escribir así, 3u cuadrado más 3. Y ahora voy a hacer porque u' es lo mismo que du partido por dx. Entonces, me va a quedar du, el 3u cuadrado más 3 pasa para acá, 3u cuadrado más 3. El 3u cubo más u pasa para acá, 3u cubo más u. El dx pasa para allá, con el negativo, y el x pasa a dividir. Entonces ahora se integra. La parte izquierda es súper fácil, es menos el logaritmo natural de x más la constante de integración. ¿Cierto? Sin embargo, el problema se da en el otro lado. Pero ustedes se pueden dar cuenta que esto que está acá abajo es lo mismo que escribir u factor de 3u cuadrado más 1. ¿Sí o no? ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Alguien que me esté escuchando? Quiero ver si no me equivoqué en algo. Antes de seguir, porque lo que sigue es largo. A ver, tenemos el u'x más u igual a el enunciado 2/3, sí. Entonces arriba tenemos 2u, abajo tenemos 3 más 3u cuadrado, menos u, entonces quedó menos 3u al cubo, y quedó eso. Ya, estamos ok. Si no, equivocarnos acá implicaría hacer el choclón de la vida. Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que me queda es esto. Me queda un 3u cuadrado más 3 partido por u factor de 3u cuadrado más 1. Y esta integral que está acá es una integral de variables, ¿cómo se llama? De fracciones parciales. Y esto se separa como
A partido por U más, como esto es un término cuadrático, arriba escribo un término lineal. BU más C partido por 3U cuadrado más 1. Saco mínimo común, entonces tengo U factor de 3U cuadrado más 1, entonces acá me queda A factor de 3U cuadrado más 1 más BU más C por U. Hasta aquí, ¿alguna duda? Antes de continuar. No, profe. ¿No? ¿Todo ok? Aquí lo peludo es la integral en realidad, pues lo demás era bastante sencillo. A ver, ¿qué método voy a usar? Profe, Ah, una pregunta, ¿y en la prueba tenemos que escribir la solución del integral igual? ¿cómo? O sea, digamos, cuando hay que sacarle el integral hay que poner toda la resolución de la parte del integral de cada uno. Por lo menos los pasos más elementales. Ah, ya, profe. ¿Sí? Ahora, si esa pregunta es porque van a usar calculadora para calcular la integral, les aviso al tiro que traten de no hacerlo, porque van a ser pillados al instante. ¿Ya? O sea, yo lo estoy haciendo así porque más que nada para hacerlo paso a paso. Bueno, aquí por ejemplo lo que yo voy a hacer es asignarle al valor u igual a 0. Entonces, de este lado me va a quedar 3, del otro lado se va a ir todo ese término, se va a ir ese término y me va a quedar solamente a. Por lo tanto, yo encontré el valor de a. Voy a decir que u vale 1, porque no me tengo para qué calentar la cabeza. Entonces, 1 al cuadrado 1 por 3, 3 más 3, 6, igual 1 al cuadrado 1 por 3, 3 más 1, 4, son 4a, más b por u es b, más c, y por u que es 1, entonces me queda b más c. Pero a ya vale 3, 4 por 3 es 12, entonces 12 pasa restando, entonces me queda que b más c es igual a menos 12. Profe, ¿Y qué pasó? profe. Dígame. A no debería ser 2, ¿Por qué? porque tiene ahí 3u cuadrado más 1. Y si hace 0, el 1 no pasa restando. Fíjate lo que me acabaste de decir. Ya. El u vale 0, ¿cierto? Sí. 0 al cuadrado, 0. 0 por 3, 0. Oh, puta madre. Sí, 1. sí. 1 por a. Pucha. Ah, ¿Ya ya. cachaste? Perdón, profe. Sí, perdón. Perdónate a ti mismo, compañero. Ya. Si coloco menos 1 acá, va a quedar lo mismo, 4a. Este u va a ser negativo. El u que acompaña el b también va a ser negativo. Entonces va a quedar así. Entonces de acá, este ya sabemos que es 12, va a pasar restando, entonces me va a quedar que menos b más c va a ser igual a menos 12, por ende menos b más c es igual a 12, positivo. Parpadeó, significa que casi se va para el otro lado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto que está acá. Se van los b, me queda 2c igual a 0 y por lo tanto c vale 0. Y si c vale 0, significa que b vale menos 12. ¿Cierto? Entonces, nuestra ecuación va a quedar de la siguiente forma. Sí, bueno. Entonces, nuestra integral en el fondo va a ser a partido por u. A vale 3, eso me va a quedar 3 partido por u de u. Más integral. El b vale menos 12, entonces me va a quedar menos 12u partido por 3u cuadrado más 1 de u. Y esa es la integral que voy a resolver, ya que el c vale 0.
Sabemos que la primera integral me va a quedar 3 logaritmo natural de u. Aquí el 12 sale. Puedo hacer el cambio de variable z igual a 3u cuadrado más 1. Por lo tanto, el de z es 6u de u. Por lo tanto, el de z sería 6 partido por u de u. Eso significa que el resultado de esta integral va a ser esto partido por 6 logaritmo natural de 3u cuadrado más 1. Y esto es 3 logaritmo natural de u menos 2 logaritmo natural de 3u cuadrado más 1. Y ahí encontramos lo que estaba al lado izquierdo. Y si miran bien, lo que está al lado derecho era menos logaritmo natural de x más c. O sea, esto es lo mismo que menos logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Y bueno, aquí por ejemplo puedo cambiar las variables porque el u, recordemos que era y partido por x. Entonces acá me va a quedar 3 logaritmo natural de y partido por x menos 2 logaritmo natural de 3 y cuadrado partido en x cuadrado más 1 igual a menos logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Es más, puedo hacer algo más, porque acá tengo 3 logaritmo natural de y partido por x menos 2 logaritmo natural de 3y cuadrado más x cuadrado partido en x cuadrado igual a menos logaritmo natural de x más c. Esto que está acá lo puedo escribir como 3 logaritmo natural de y menos 3 logaritmo natural de x. Menos, acá me va a quedar menos 2 logaritmo natural de 3y cuadrado más x cuadrado, menos, con el menos de adelante, más 2 logaritmo natural de x cuadrado igual a menos logaritmo natural de x más c. Este 2 baja, entonces me va a quedar 4 menos 3, 1. Entonces me va a quedar 3 logaritmo natural de y menos 2 logaritmo natural de 3y cuadrado más x cuadrado igual a... Aquí va a quedar un menos logaritmo natural de x que al pasarlo al otro lado va a quedar con menos, entonces me va a quedar menos 2 logaritmo natural de x más c y así el choclón que a usted se le ocurra. De hecho, aquí podemos, por ejemplo, este 3 subirlo, este 2 subirlo, entonces va a quedar un solo logaritmo natural y ese juego algebraico lo pueden hacer. Sin embargo, yo estoy haciendo algo totalmente de más. ¿Por qué? Porque el enunciado dice, encuentra la solución implícita. O sea que bastaba con haber llegado acá. Y listo. O incluso acá. Y con eso estamos al otro lado. ¿Alguna duda, chicos? Acabo de aprender algo nuevo. ¿Alguna duda, chiquillos? No por acá. ¿No? A ver qué dice acá. ¿Todo ok? ¿Todo ok? Perfecto. Y ahí teníamos el ejercicio número 2. Lo más difícil del ejercicio, que había que utilizar unas fracciones parciales. Eso era lo difícil del ejercicio. Pero en realidad el resto era bastante accesible. Bien. Número 3. La pregunta 3 dice, resolver la siguiente EDO utilizando el método de la EDO exacta. En caso de no ser exacta, encuentra el factor integrante y resuelve. Entonces tenemos 2x y al cubo menos 3y cubo de x
más 7 menos 3x cuadrado de y igual a 0. Entonces, este viene siendo m y este viene siendo n. Si dice que ocupemos el método de la deducción exacta, entonces tenemos que derivar el m con respecto a y y tenemos que derivar el n con respecto a x. Derivada de m con respecto a y, me va a quedar 6xy menos 9y cuadrado, ¿cierto? Derivada de n con respecto a x, me va a quedar menos 3y cuadrado. ¿Son iguales? ¿O no? No. Por lo tanto, la EDO no es exacta. Entonces, para que sea exacta, ¿qué teníamos que encontrar? El factor. El factor integrante. Bien. ¿Cuál era la primera fórmula para determinar un factor integrante? Logaritmo natural. ¿A dónde? ¿Cuál era la fórmula? Límite, algo así. ¿A dónde? ¿Cuál era la fórmula? Partido en n por m más e, una cosa así. Ya, pues, ¿cuál era la fórmula? Búsquenla en su cuaderno, en su guía. Sóplenmela. Menos 1 partido por m, por eso. Ya. Uno Y eso partido por tenía que m. dar. Ya, 1 partido por m de m de y menos de n de x. Eso era. Tenía que dar una función solamente independiente de y. Ya, perfecto. Entonces, 1 partido por m. M es 2xy cubo menos 3y cubo. De m a de y es 6xy menos 9y cuadrado. Menos, con ese menos más 3y cuadrado. ¿Cierto? Acá abajo yo puedo factorizar por y al cubo. Entonces me va a quedar 2x menos 3. Y acá arriba me va a quedar 6xy menos 6y cuadrado. ¿Cierto? ¿Y me sirve de algo? ¿No? ¿No sirve? No, no sirve de nada. ¿Por qué no sirve? Porque quedó expresado, o sea, sigue sin simplificarse una de las dos incógnitas. No, espérate. Chiquillo, yo me equivoqué. Me equivoqué al transcribir la pregunta. Por eso no me da. Aquí está el error. Mira, un puto 3 cambia todo. Porque no era un 3, ese era un 2. Para que se den cuenta que un solo número picante cambia todo. Ya, entonces, si fuera así, aquí cambiaría esta derivada, ¿cierto? Aquí me va a quedar 4xy. Lo demás sigue igual. Entonces aquí va a cambiar esto y aquí va a ser 4xy. Entonces aquí va a ser un 4xy. Y este es un y cuadrado. Entonces en realidad aquí abajito me va a quedar, o sea, abajo factorizar a por y, por un y cuadrado, me va a quedar 2x menos 3y. Acá arriba yo puedo factorizar por un 2y y me va a quedar 2x menos 3y. Entonces, si se dan cuenta, él se va con él. Y me queda
2i partido por i cuadrado, él se va con él y me queda 2 partido por i. Y lo que ocurre es que lo que ustedes me acaban de dar es la segunda definición en la cual esto tiene que depender de y. Por eso tienen que tener bien clara la materia. Y eso significa que tienen que tenerla anotada. O sea, este es el momento de su vida para tener la materia anotada y no la tienen. La fórmula era esta. Espérense. La fórmula era la siguiente. Profe, ¿qué hizo ahí al final, después del el último paso? Vale, te respondo al tiro. Déjame anotar primero la fórmula para que entiendan el por qué dice eso. ¿Ya? Y de ahí le doy la opción. 1 partido por n de m a de i menos de n a de x tiene que ser una función de x. Menos 1 partido por m de m a de i menos de n a de x tiene que ser una función que dependa de i. Entonces, fíjense, como ya sabemos que no es una EDO exacta, tuvimos que encontrar el factor integrante. En este caso, la fórmula que yo ocupé fue la segunda. En el caso de la segunda, si me da una función que solo depende de i, el factor integrante tiene una estructura. Entonces, reemplacé en esa fórmula. Ustedes me dieron esa fórmula, pero me habían dicho que era con respecto a x. Conclusión, no tienen anotadas las fórmulas. Y es importante que las tengan a mano. No sacan nada, van a perder tiempo teniéndola, tratando de buscarla en el mismo instante. No sean pajarones, tenganla anotada al tiro. Entonces, 1 menos 1 partido por m. ¿Quién es m? M es 2xy cuadrado menos 3y cubo. Por dm a de i es 4xy menos 9y cuadrado menos dn a de x, que es menos 3y cuadrado. Por eso quedó más 3y cuadrado. Luego, abajo, yo me puedo dar cuenta que puedo factorizar por un y cuadrado. Entonces me quedó y cuadrado factor de 2x menos 3. En el paréntesis me va a quedar 2xy menos 6y cuadrado, que puedo factorizar por 2y y me va a quedar 2x menos 3y, el cual se va con el 2x menos 3y de abajo, entonces me quedó menos 2y partido por y cuadrado, se simplificó y me quedó esa expresión que está ahí. Profe, ¿por qué 2xy menos 6y cuadrado? ¿Cómo? Ahí en el final, donde sale 4xy menos 6y cuadrado, Ajá. ¿por qué cosa hay arriba del 4? No hay nada. Como un 6 parece. Parece que no estáis poniendo atención. Acuérdate que yo me equivoqué recién en el enunciado. Y ahí había un 6, pero en realidad es un 4. Ah, ya. Yo pensé que estaba el 4 y usted recién le había puesto el 6. Yo ahora entendí bien. Entonces, de acá yo puedo determinar el factor integrante. En este caso, el factor integrante solo depende de i y es simplemente e elevado a esta cosa. O sea, a la integral de esa cosa. Menos 2i de i. O sea que el factor integrante va a ser menos 2 logaritmo natural de i. O sea, es e elevado al logaritmo natural de i elevado a menos 2. Pero e elevado al logaritmo natural se eliminan, quedándome i elevado a menos 2, que es lo mismo que 1 partido por i cuadrado. Por lo tanto, con ese factor integrante, mi ecuación diferencial va a quedar de la siguiente manera. El 2xy cuadrado menos 3y cubo de x va a estar partido por el y cuadrado, más el 7 menos 3xy cuadrado de y va a estar partido por el y cuadrado, y eso igual a 0. Si yo distribuyo con el y cuadrado, me va a quedar 2x menos 3y
por dx más 7 partido en y cuadrado menos 3x por dy igual a 0. Veamos si ahora es de exacta o no. Entonces, ¿quién es dm a di? Perdón. Dm a di son menos 3i. Perdón, son menos 3. Ahora hacemos de n a dx. ¿Quién es de n a dx? Menos 3. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ahora sí es una EDO exacta. Exacta. Profe, ¿puede subir un poquito? Ya. ¿Subí un poquito? ¿Hasta dónde? Un poquito más. Le dio el factor, ya, ahí depende solamente de i, ¿cierto? Ajá. Le queda... ya, yo llegué hasta el menos 2 partido en i. Ya. Es el resultado total del menos 1 partido en m por todo eso. Ese es el que te indica cómo calcular el factor integrante. ¿Cachai? Entonces ahora, como es una función que depende de i, el factor integrante siempre tiene esta forma. E elevado a la integral de lo que te quede acá por di. Si fuera con x, te va a quedar mu de x igual a e elevado a la integral de lo que te queda acá por dx. Pero en este caso es con i. ¿Cachaste? Sí, ahí entendí. Ya. Esta es la fórmula del factor integrante cuando esta cosa rara acá nos dé una función que solo depende de y. En pocas palabras. Bien, entonces, ¿cómo se resolvía una EDO exacta? Entonces, si ustedes se acuerdan, había que encontrar una función u, x, y, que correspondía a la integral de m, que son 2x menos 3y con respecto a x. Entonces la integral de 2x me va a quedar x cuadrado, partido por 2, con el 2 de afuera se van. Y cuando derive el 3y me va a quedar 3xy más g de y, que es una constante para efectos de la x. ¿Qué tenía que hacer ahora? Tomar esta u y derivarla con respecto a y. Entonces ahora tomo esto y lo derivo con respecto a y. La derivada con respecto a y de x cuadrado es 0, la derivada de menos 3x con respecto a y me va a quedar menos 3x, la derivada con respecto a y de g de y es g' de y, y esto lo tenía que igualar con el n, que era 7 partido en y cuadrado menos 3x. Si se dan cuenta, se van los 3x, y eso significa que g' de y es igual a 7 partido en y cuadrado. Por lo tanto, g de y es simplemente la integral de 7 partido en y cuadrado de y. ¿Cuánto vale esa integral? Esa integral es lo mismo que menos 7 partido por y. Entonces, mi solución va a ser x cuadrado menos 3xy menos 7 partido por y igual a una constante. Y ahí tenemos el resultado de la EDO exacta. ¿Alguna duda? Profe, ahora pudimos aplicar al tiro el factor integrante porque no había ningún x, ¿cierto? En caso de que hubiera algún x, habría que haber intentado con el del n. Lo que pasa es que por eso son dos fórmulas, ¿cachai? Entonces yo en clase les dije que primero usaran esta, la primera, y si les daba una función que solo depende de x, entonces con él determinan el factor integrante. Y si no les da, entonces ahora se lanzan con la segunda fórmula y esa debería tener el factor integrante. La nota de los que dieron la prueba el día que la dieron van a estar el mismo día que tengan todos sus compañeros su nota. Por si acaso. ¿Sí? Ahora, en el caso de
que no debería pasar por el simple hecho que no lo hemos visto, pero también podría darse el caso que no dé ni esta ni esta. Y ahí el factor integrante ya se dificulta, ¿ya? Pero como eso no lo hemos visto, entonces en la prueba sí o sí, o te va a funcionar el primero o te va a funcionar el segundo, ¿ya? Sí o sí. Si aparece factor integrante, pues si no aparece factor integrante, es resolverlo directamente y así es fácil, digamos. ¿Alguna duda? Si no me está dando, entonces porque lo estoy haciendo mal nomás. En este caso, sí. En la vida real, no necesariamente. En la vida real sí pueden haber funciones que el factor integrante no sea de esa forma. Y ahí hay que hacer otras cosas, porque ya es mucho, mucho más difícil. Nosotros nos basamos en los casos más sencillos, que son cuando ese término o depende de X o depende de Y. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Y entonces, profe, aplicamos el factor integrante y la resolvemos como cualquier EDO exacta nomás directamente. Y listo. Exactamente. O sea, yo les sugiero que igual, porque claro, a lo mejor ustedes pueden llegar a esto, ¿cachai? Pero ¿y qué pasa si ya determinan bien esta función, pero al reemplazarlo en el factor integrante, integran mal? Entonces cuando lo reemplacen en la EDO, les va a dar algo malo. Entonces yo les recomiendo que siempre verifiquen que es exacto, para recién empezar a trabajar como ella. O sea, porque ¿qué hubiera pasado si yo digo, ay, ya, por ejemplo, no sé, un caso externo. Ya vamos a suponer que integré y todo y me dio i elevado a 2, por darte un ejemplo. Ah, claro, entonces yo voy a reemplazar en la función, en la EDO que ya tenía, entonces me va a quedar 2x i elevado a 4 menos 3 i elevado a 5 de x más 7 menos 3x i elevado a 4, aquí un i cuadrado de i igual a 0. Ah, claro, pues como yo voy a asumir que es exacta, voy a partir con él, la voy a integrar, después derivar, pero resulta que no me va a dar. Pues. ¿Por qué? Porque en el fondo esta no es el factor integrante de la EDO. ¿Cachai? Por eso, encuentren el factor integrante, multiplíquenselo a la EDO y lo que le queda, verifiquen si es exacto. ¿Ya? Y de ahí recién empiezan a trabajar. Es una sugerencia. No es una obligación, pero sí una sugerencia. Porque si no, te vas a equivocar en la mitad del puntaje. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra sugerencia? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Vámonos a la última pregunta. La última pregunta es un PBI. En este caso dice determinar la ecuación del PBI y nos dicen que y' es igual a 2xy cuadrado más 2x cuadrado y cuadrado y nos dicen que y de 1 es igual a 1 direction. Chuta, primero hay que resolver la EDO. Entonces y' yo sé que es de y a de x. Me puedo fijar que esto que está acá lo puedo factorizar por 2x cuadrado. Entonces me va a quedar 1 más x. ¿Sí o no? Y por ende puedo hacer variables separables. Entonces me va a quedar di partido en i cuadrado igual a 2x factor de 1 más x por dx. Entonces integramos. Aquí se nos hace más fácil multiplicar. 2x más 2x cuadrado. Entonces la integral de él me va a quedar menos 1 partido por i. Y la integral de él, la integral de 2x es x cuadrado más 2x cubo partido por 3 más la constante. De ahí tenemos la solución general. Ahora necesitamos la solución particular. Entonces aquí recordemos que cuando x vale 1, y vale 1. Entonces me queda menos 1 igual a 1 al cuadrado es 1, más 1 al cubo es 1, entonces me queda 2 tercios más c.
Entonces me queda menos 1 igual a 3 por 1, 3, más 2 son 5 tercios. El 5 tercios pasa restando, entonces me queda menos 1 menos 5 tercios igual a C. Entonces me queda 5, me queda menos 8 tercios igual a C. Y por lo tanto, la solución de la EDO va a ser menos 1 partido por I igual a x cuadrado más 2x cubo tercios menos 8 tercios. Y ahí tenemos la solución particular. Esa estaba tirado, o sea, si ese no lo hacían bien, era para asesinarla a cualquiera. Ese era el puntaje regalado de la prueba. ¿O no? ¿Estas son las de la prueba, profe? No, si te estoy soplando la pregunta de la prueba el viernes. Ah, No, es que entré un poquito tarde. No, pues, pero de la prueba que hizo antes. Esta de la prueba que hicimos antes, justamente. Mesmamente. Sí, estas son las preguntas que hicieron sus compañeros el día miércoles. Ya, entonces, en eso de PBI hay que resolverla y hay que buscar el valor de C con el que nos dan nomás. Exacto. Eso es un PBI, pues, en el fondo. Por eso se llama problema de valor inicial. O sea, en vez de tener una solución general, tengo una solución particular. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo ok entonces? Bueno, esta prueba está resuelta en mi intranet, como les dije, ¿ya? Así que no hay nada, no hay mucho que hacer ahí. Bien. Chiquillos, antes de terminar, algunas acotaciones respecto al día viernes. La prueba del día viernes es desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eso no significa que si tú partías a las 8 tenías hasta las 11 para hacer la prueba, no. Sino que desde las 8 hasta las 11 tú puedes tener ese lapsus para hacer la prueba, ¿ya? Eso es el viernes. Algunos tienen cálculo, así que olvídense de hacer la prueba en ese horario. Ahora, en el eLearn se van a encontrar con dos formatos de prueba, ¿ya? Pongan atención. El primero es un formato en donde se van a encontrar con las preguntas. Entonces tú vas a entrar ahí y el sistema te va a arrojar 4 preguntas de forma aleatoria, ¿ya? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Lo que va a hacer es anotar dicha pregunta y la va a desarrollar en una hoja. Va a anotar el enunciado, ¿ya? Va a estar en todo caso, igual va a estar en las instrucciones, ¿ya? Va a anotar el enunciado y va a desarrollar el ejercicio. Después va a pasar al número 2 y de forma aleatoria te va a entregar el segundo ejercicio y así sucesivamente. Son 4 ejercicios de la prueba, algo similar a esta prueba, o sea, una pregunta de una cosa, otra pregunta de otra cosa y así sucesivamente. Y una vez terminado esto, importante recordar, siempre deben anotar el enunciado y luego hacer el ejercicio. Luego se van a salir de esa prueba sin enviar nada ahí, ¿ya? Y debajo de esta opción va a aparecer otra opción de entrega de pruebas. Entonces ahí es donde usted va a subir sus resultados de prueba, ¿ya? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que estos dos no están sincronizados. Me explico. Cuando a ti te den las preguntas de la prueba y yo, por ejemplo, voy a entrar a las 10 de la mañana, entonces yo tengo desde las 10 de la mañana hasta las, es 1h30, hasta las 11:30, ¿ya? Obviamente ese lapsus cuenta con todo, o sea, hacer la prueba y además enviarla. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú en la hoja siguiente, o sea, en la otra opción vas a subir la prueba, pero esta no va a estar ligada al tiempo con el que tú entraste. Por lo tanto, tú perfectamente podrías subir la prueba, no sé, a las 10 de la mañana tú empezar a hacerla y subirla a las 11 de la noche. Pero como eso no puede ser, porque tiene que subirla del mismo momento que usted comience la prueba, es que yo voy a mirar uno por uno que coincidan los tiempos de entrega. O sea, si tú terminaste la prueba a las 11, la otra tiene que estar en el mismo lapsus a las 11. Si se desfasan 10 minutos, es un punto menos. Un punto menos.
No un punto de puntaje, un punto de nota. Estamos hablando de 10 puntos, en pocas palabras. O sea, si te sacaste un 6, vas a tener un 5. Si te desplazas 10 minutos, o sea, en el rango de 10 minutos, o sea, de 20 minutos, ya van a ser 20 puntos menos. Y si te pasa en un rango de 30 minutos, ya van a ser 30 puntos menos. Eso significa que si te desfasas una hora, vas a tener un 1 de manera inmediata. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que el día de la prueba, tú vas a sentarte a las 10 de la mañana o al horario que tú vas a elegir, vas a meterte a la primera opción donde está la prueba, vas a escribir las preguntas, vas a desarrollar, vas a hacer lo mismo con todas las demás preguntas, vas a terminar tu prueba, luego vas a hacer un archivo PDF y lo vas a subir en la segunda esquema donde dice entrega de pruebas. Ahí yo voy a revisar las pruebas, no en la primera. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. ¿Sí? O sea, en la sección prueba van a haber dos carpetas, una que diga prueba y la otra que diga entrega de pruebas. Entonces, en la que dice prueba van a estar los enunciados para cada uno de ustedes y en lo que dice entrega de pruebas es donde van a subir la prueba. Y no pueden haber desfases de tiempo entre una y la otra, en pocas palabras. Eso es lo que quise decir con toda la parafernalia que dije recién. ¿Sí? Y no se traten de hacer los vivos ni tampoco que me digan es que profe justo se me cortó la luz. No, porque si se te cortó la luz, se te cortó incluso en el momento que estabas haciendo la prueba. Así que no existe ninguna excusa. ¿Ya? Ojo con eso. Profe, ¿Ah? o sea, vamos a entrar a la primera prueba y la primera prueba va a salir un enunciado nada más y después tenemos que darle siguiente y va a salir el siguiente enunciado y después le damos siguiente y sale el tercero. Ajá. Así. ¿Y qué pasa si anotamos todos, o sea, anotamos el primero y pasamos al segundo, anotamos el segundo, o hacemos el primero y recién pasamos al segundo? Mira, No necesitas. es tan sencillo como esto. Puedes hacer lo que tú dijiste recién. O sea, es anotar los 4 enunciados al tiro, si tú quieres. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque igual del momento que tú entraste vas a tener 1 hora y media de límite para poder entregar la prueba. Entonces el otro claramente se va a notar si te desfasaste mucho o no con respecto a ese tiempo. O sea, me explico, si tú entraste a las 10 a hacer la prueba y subiste la prueba a las 11:30, a las 11:50, obviamente te desfasaste, porque tu límite era las 11:30. ¿Cachai, no? Claro. Sí, sí. Si quieres hacerlo como tú dices para que estés más tranquilo, sí, ningún problema. Pues lo importante es que